Y vamos entonces a continuar con la... Bien, entonces lo que comentábamos hace un momento, de la teoría a la práctica. Es importante que este conocimiento que nos dejan los maestros, cualquiera que sea en este caso, pues hablamos del conocimiento gnóstico, debemos de llevarlo a la práctica. Es algo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero debemos de aterrizarlo, sí, en la práctica. El conocimiento, cuando lo acumulamos en el intelecto, muchas veces este se vuelve obsoleto y entonces no sirve. Cuando acumulamos tanto conocimiento en el intelecto, se vuelve obsoleto y más que beneficiar, se convierte en un obstáculo para el desarrollo interior. Yo les voy a compartir algo personal. El conocimiento, entendí, fíjense, después de muchos años, que hay que llevarlo a la práctica. El conocimiento intelectual, el saber, no basta, se necesita experiencia. Es como esta metáfora del viajero, ¿no? Tenemos el mapa en la mano, pero debemos de caminarlo, debemos de avanzar, debemos de recorrer ese mapa, no solamente tener el mapa. Los que llegamos a estos estudios tenemos el mapa. ¿Qué nos falta? Darnos el valor, el impulso para caminarlo. Tenemos la teoría. Cuando la teoría la vivimos, nos va a dar experiencia, experiencia interior. Y esta experiencia se convierte en sabiduría. En la antigüedad, los buscadores acudían a las escuelas de misterios para guiar su proceso. Entonces, el buscador en la antigüedad, por ejemplo, quizás cuando no había tantos libros como lo hay en día, no hay tantos cursos como lo hay hoy en día, pues ¿a dónde iba? Iba a lo que se conocía en la antigüedad como las escuelas iniciáticas o las escuelas de misterios. Algunas de ellas pues son las escuelas griegas, como la de Eleusis en Egipto, las pirámides egipcias, en Delfos también. Y entonces estas escuelas eran las que enseñaban estos conocimientos a los buscadores espirituales. ¿Cómo sabían de esas escuelas? Porque bueno, el buscador espiritual por afinidad siempre va encontrando personas similares, ¿no? O sea, gente que resuena con estos conocimientos, con estas enseñanzas. Y por medio de ellos llegaba la información de que había un lugar en donde se enseñaban o se daban respuestas a esas inquietudes espirituales que tenía la persona. Y hacían viajes hacia ese lugar. Hay también varias películas que reflejan esto, ¿no? Una de ellas se llama Encuentros con hombres notables, que está basada en la autobiografía de Gurdjieff. Y él habla justamente de esto, de las inquietudes espirituales, de cómo está en busca de una escuela. Se la recomiendo, la verdad, está muy interesante, ¿no? Entonces, en la antigüedad, el camino esotérico necesitaba forzosamente ingresar a una escuela de misterios, que había varias, ¿no? La escuela de Leusis en Grecia, en las pirámides de Egipto, los templos de Delfos, las academias pitagóricas. No eran en sí universidades comunes como las conocemos hoy en día, sino eran escuelas espirituales, eran santuarios espirituales donde se transmitía el conocimiento esotérico. Este conocimiento se transmitía a través de iniciaciones simbólicas, es decir, el conocimiento se va entregando gradualmente, se va, digamos, de lo profano a lo sagrado, del conocimiento exterior a lo interior. Entonces, el desarrollo exterior como interior siempre va gradual, no hay saltos. No es que hoy que ya aprendí esto, ya mañana soy un iluminado, un maestro, o ya desperté la conciencia. No, sino que eso se va dando de forma gradual, de forma natural, conforme vamos viviendo. Pues bien, en la antigüedad esto se representaba a través de iniciaciones simbólicas, a través de una ritualística, se le conferían ciertos grados, ¿no? Pero eso era simplemente ejercicios que, como decía hace un momento, eran catalizadores para que la conciencia despertara y pudiera en su vida práctica alcanzar esa iniciación, ¿no? Pues bien, para poder ingresar a estas escuelas esotéricas se necesitaba de ciertos requisitos. No cualquiera podía ingresar. Uno de ellos, pues obviamente era sentir la necesidad espiritual, ser un buscador espiritual, pero eso no garantizaba que la persona pudiera acceder a ella, porque a veces digamos que el sendero espiritual a veces es una experiencia muy fugaz, ¿no? Porque a veces somos inconformes con la sociedad, estamos inconformes con el gobierno, con la religión, y somos unos rebeldes, pero a veces sin causa. Y entonces podemos sentir una necesidad fatua, espiritual,
Y entonces ese buscador, más que un buscador sincero, se convierte en alguien que es curioso, ¿no? Una cosa es el buscador, el que realmente anda buscando, y otra cosa es el curioso espiritual, el que va y a ver qué dicen ahí, ¿no? O sea, son conceptos que pudieran parecerse, pero son diferentes, ¿no? El buscador es el que busca, que entra aquí y entra allá, pero con una sed realmente genuina de encontrar la sabiduría o las herramientas que lo lleven al despertar. Y el otro no, el otro es un curioso que solo va para aprender, almacenarlo en su cabeza y decir, pues yo he estado en esta escuela, en esta otra, hice esto y qué pasa ya, pero no lo lleva a la práctica. El buscador sí que practica. El curioso solo lo hace nada más por tener conocimiento intelectual, pero no lo lleva a la práctica. Nada de lo que aprende en las diferentes escuelas espirituales lo aplica a su vida. Simplemente es como una manera de tener un conocimiento más, ¿no? Pues bien, entonces para los curiosos, o en sí para hacer un filtro entre un verdadero buscador espiritual y un curioso, se les exigían en estas escuelas demostrar dignidad, ¿no? Que seas digno para recibir el conocimiento. Entonces, habían algunos requisitos como pureza moral, una integridad ética y espiritual, ¿no? Aquí hablamos de lo que decíamos hace un momento, en la medida de las posibilidades, tener un recto actuar, un recto pensar y un recto sentir. Que tus actos, que tu vida vaya acorde a lo que tú estás buscando espiritualmente. Inteligencia aguda, capacidad de comprensión profunda, es decir, que no te metían en esas escuelas para adoctrinarte, para fanatizarte, no, sino que te enseñaban a pensar, a reflexionar, a que esa enseñanza que te daban, tú tuvieras la capacidad de reflexionarlo, de comprenderlo a través, obviamente, de la práctica, a través de la vivencia espiritual. Sí, o sea, entonces se dan cuenta que no eran lugares de adoctrinamiento, sino eran lugares en donde se desarrollaba el pensamiento crítico, se desarrollaba la razón espiritual o profunda, ¿no? O superior, ¿vale? También se requería compromiso inquebrantable, dedicación total al camino. ¿Por qué? Porque el que es curioso, si una persona es curiosa, obviamente que no le va a servir la enseñanza, el esfuerzo que hacen los maestros por entregar un conocimiento, entonces era como perderlo, ¿no? Por eso decía el Cristo, no eches perlas a los cerdos, hablando metafóricamente de que no regales el conocimiento a cualquier persona porque no lo van a valorar, no hay compromiso en ellos, no hay no son dignos en el sentido de que no tienen esa inquietud espiritual para recibir el conocimiento, entonces es perder tu tiempo. Entonces ellos, su escaso tiempo que tenían los maestros espirituales, lo dedicaban a personas que realmente estuvieran comprometidas. Y también habían algunos otros requisitos como abstinencia de vicios, ¿no? Eh, Había un juramento de secreto. Esto era más que nada con la finalidad pues de mantener esos conocimientos reservados pues solamente a la comunidad que habían pasado esas pruebas, ¿no? O que habían sido aceptados dentro de estos colegios. Puesto que estas enseñanzas, si no hay un contexto eh, completo, pues es muy fácil que estas enseñanzas pudieran tergiversarse, malinterpretarse o incluso abusar de la gente con estos conocimientos. Entonces, por eso se les exigía cierto juramento de secreto, ¿no? Obviamente que había una comprensión profunda de qué significaba este juramento. Y también un periodo de probación, en el cual se probaba al futuro iniciado, ¿no? Ese neófito que quería ingresar a estas escuelas, pues se le probaba a través de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, los aspirantes tenían que enfrentar pruebas físicas, mentales y espirituales. A veces alguna de ellas era ayunos. Entonces estos ayunos se les ponían pues para que ellos pudieran de cierta forma tener un control sobre el cuerpo y la mente mediante la abstinencia de alimentos. Hay una prueba muy interesante que, que le hacían a los estudiantes o a los adeptos, a los neófitos, donde se les decía, por ejemplo, que debían de permanecer en ayuno, ¿no? Y posteriormente, siguiendo en ayuno, los pasaban a una sala donde había una mesa llena de los más deliciosos manjares, comidas. No le decían nada, simplemente lo pasaban ahí. Y ahí ya entraba en él su convicción, su comprensión, su voluntad, su compromiso. ¿Por qué? Porque él podía comerlo o podía seguir con su ayuno, ¿no? Entonces son pruebas que él tenía que pasar. Otros, por ejemplo, eran rituales de agua, limpieza simbólica, preparación para recibir el conocimiento sagrado.
enigmas lógicos, como los koanes que algunas escuelas budistas ponen a sus estudiantes, ¿no? Que es una pregunta para desarrollar para quitar la mente, pero también para desarrollar esas cualidades de la propia mente. Entonces, los koanes normalmente son preguntas que no tienen un significado literal o un significado que tu intelecto le pueda dar una respuesta, sino que la respuesta viene cuando la mente se calma. Cuando la mente entra en un estado de silencio, surge entonces la respuesta, que esa respuesta es igual, de cierta forma, una respuesta simbólica o un koan también. Y también había pruebas de silencio prolongado, en donde al aspirante se le prohibía hablar, preguntar, que todo lo que miraba, todo lo que escuchara, no podía preguntar ni decir nada, imagínense, ¿no? Y esas eran pruebas de periodos muy largos, a veces eran 2, 3 años, 10 años, ¿no? Entonces sí eran a veces un poco rígidas, porque era necesario que fueran así en ese momento. Y había las pruebas de coraje que incluían enfrentar miedos en cuevas oscuras, desafiar los límites personales. Todo esto era con la finalidad, justamente, ¿de qué? De probar no el nivel intelectual del aspirante, sino probar su nivel espiritual, su compromiso con el conocimiento y con su desarrollo interior. Pues bien, nosotros en la actualidad, pues evidentemente que estas pruebas, estas escuelas ya no existen físicamente hablando, ya no hay escuelas, lo único que hay o lo que quedó de ellas, pues fueron solamente ruinas, ¿no? Sitios arqueológicos que hoy podemos visitar, pero uno va ahí y ya no hay nada. Entonces el buscador, ¿cómo puede acceder a una de esas escuelas? Bueno, pues ahora estas pruebas, ¿quién nos las va a poner en la era moderna? Ya no van a venir de estos centros, de estas escuelas de misterios, sino que ahora es la propia vida la que nos va a poner las pruebas, los desafíos. Por ejemplo, una prueba, algo que va a pasar en nuestra vida, son las adversidades en el trabajo y en el entorno. Por ejemplo, a veces que tenemos un jefe en el trabajo que siempre nos está tratando mal, por ejemplo, ¿no? En el medio en el que nos relacionamos hay choques, hay fricciones con las personas. Todo eso es una prueba, si es que lo sabemos ver de esa forma. Si no, se convierte en un conflicto. También las relaciones conflictivas que ponen a prueba la paciencia, pérdidas inevitables que transforman la perspectiva, tentaciones materiales que distraen del camino. Se hablaba, por ejemplo, de 4 pruebas que estaban muy relacionadas con los 4 elementos, puesto que los 4 elementos, según las tradiciones antiguas, eran el origen de toda la vida. Y si nosotros queríamos tener una nueva vida espiritual, pues el neófito tenía que ser probado por estas 4 pruebas. La prueba del fuego, del aire, del agua y de la tierra, ¿no? Pues bien, estas 4 pruebas se pueden representar en la vida a través de estas partes que estamos mencionando aquí. Por ejemplo, en la prueba del fuego, pues serían donde van a probar nuestra paciencia, nuestra serenidad ante situaciones en donde se vea afectado quizás nos humillen, ¿no? En momentos en los cuales nos humillen, nos griten, circunstancias que sintamos que nos estamos quemando por dentro y que quiera reaccionar nuestra ira, ¿no? Entonces, es ahí en donde uno pues debe entender que eso que está sucediendo puede ser una prueba de paciencia, una prueba de autocontrol. Quizás siempre hemos reaccionado ante la crítica, ante la humillación, ante este, los malos tratos, digámoslo así, siempre hemos reaccionado y esa reacción genera más conflicto todavía. En lugar de que esa situación se mejore o esa relación cambie, con nuestras acciones lo único que estamos haciendo es complicar más esa situación, ¿no? Entonces, ¿por qué no ahora cambiamos nuestra forma de actuar, ¿no? Si antes reaccionábamos mecánicamente, ahora antes de reaccionar, reflexionemos qué cosa queremos generar con nuestra reacción, ¿no? Aquí ya se abre entonces de un factor muy interesante que es la conciencia. Ya antes de actuar, reflexiono, tomo conciencia de mí mismo. Entonces, eso tiene que ver un poco con la prueba del fuego. En cuanto a la prueba del aire, decían que se menciona en la tradición que son pruebas o son circunstancias que van a alejar de nosotros cosas o personas. Por ejemplo, cuando perdimos algo, que puede ser la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un familiar, de un conocido muy cercano que apreciábamos mucho, la pérdida de un trabajo que llevábamos durante mucho tiempo, y eso nos genera una crisis interior, ¿no? Y entonces esa crisis
ese evento interno que viene del externo, pero que internamente nos genera estados emocionales, es ahí donde debemos de poner la conciencia y reaccionar o actuar de la mejor forma, cada quien basado en su propia comprensión y en su propia conciencia. La prueba de la Tierra nos está hablando de una adaptación, adaptarnos a los aspectos de la vida, ante la risa, ante la tristeza, ante tener dinero, no tener dinero, siempre adaptarnos a las circunstancias de la vida, ¿no? Y el agua pues también tiene que ver mucho con la adaptación, con cuestiones económicas, etcétera, etcétera. En realidad, estas pruebas se presentan en nuestra vida que a veces son difíciles de decir si es del fuego, es del agua, es de la tierra. No, al final no nos quedemos en la forma, sino más bien en la esencia, que es que si ese momento de mi vida estoy atravesando una circunstancia difícil, verla como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de transformación. Y eso es lo que me va a llevar a mí a la iniciación, es decir, a recorrer mi camino interior, mi transformación interior. Entonces, el buscador actual debe de discernir estos exámenes, porque esas pruebas son exámenes en el flujo de la existencia, transformando lo ordinario en oportunidades de crecimiento. Para muchas personas eso será parte de la vida sin trascendencia, pero para el buscador espiritual será una oportunidad de aprendizaje y de transformación. En ese sentido, la vida no solo es horizontal, es decir, no solamente es el flujo de eventos diarios, sino que es una oportunidad de crecimiento espiritual porque intersecta con una dimensión vertical, que es la espiritualidad. Entonces, si ustedes ven este diagrama, aquí vemos una cruz, bueno, es una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pues bien, en el camino esotérico, ya dijimos, ¿no? El camino esotérico es el recorrido interno que nosotros vamos a hacer a través de nuestro autoconocimiento o a través del autoconocimiento. Entonces vamos a imaginar, bueno, aquí ya vemos un diagrama con dos líneas que se intersectan. Tenemos la línea horizontal y la línea vertical. La línea horizontal va de izquierda a derecha y la línea vertical va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como la querramos ver. Bien, la línea horizontal representa o simboliza el flujo del tiempo y de eventos cotidianos, es decir, la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Todo ser viviente tiene que recorrer esta vida. Tiene un tiempo de nacimiento y tiene que un tiempo de muerte, una fecha en que va a morir. Esto es algo inevitable. En esta línea horizontal pues se va desarrollando toda nuestra existencia. Cuando fuimos bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, llegamos a la madurez, a la vejez y morimos. Todos sin excepción vivimos esta línea. Algunos llegarán a la vejez, otros quizás tendrán que morir antes, ¿no? Pero es parte de la línea horizontal. En esta línea normalmente se desarrollan pues la vida mecánica. Se dice que es horizontal porque no hay conciencia. Vivimos la vida de manera mecánica. Y por otro lado tenemos la línea vertical que va, digamos, de abajo hacia arriba. Y aquí es donde, si en la vida horizontal se desarrolla la vida material, pues bien, en la línea vertical se va a desarrollar la vida espiritual, los niveles de ser, de conciencia, la evolución o el desarrollo espiritual, como le querramos llamar. Pues bien, cuando se entrelazan estas líneas, es un punto o una oportunidad en nuestra vida de transformación. Es decir, que estas dos líneas a cada momento se están entrelazando. Si hay conciencia, nosotros podemos transformarnos internamente. Si no hay conciencia, esa oportunidad se pierde, posteriormente en el tiempo se volverá a presentar y tendremos la oportunidad de transformarnos o de subir en el nivel de ser, ¿no? Bien, en la enseñanza esotérica, estas líneas representan las dos dimensiones de la existencia. Por un lado tenemos la dimensión horizontal, que es la temporal, el tiempo lineal, y por otro tenemos la eterna, que es la conciencia, el alma, el espíritu, que se entrelazan en cada momento presente. La línea vertical cruza la línea horizontal en cada momento, representando nuestra capacidad de trascender lo cotidiano y acceder a estados superiores de la conciencia. Esto es lo que decíamos hace un momento sobre la línea horizontal. Es la vida ordinaria, movimientos mecánicos y rutinarios, ¿no? Es una vida llevada por impulsos, deseos, circunstancias externas, y todo se realiza siempre de forma repetitiva. Es decir, que hemos mecanizado tanto nuestra vida que ya no hay conciencia en lo que hacemos, ¿no? Ya tenemos unos hábitos bien establecidos en nuestra vida que es difícil salir de ahí.
Es una vida llena, digamos, a veces de trabajo, de pagar deudas, que no queda tiempo para la reflexión, que no queda tiempo para profundizar en estos temas. Y lo único que buscamos a veces son lugares o momentos de distracción. Llega la noche y lo único que queremos es descansar, ver una película, una serie y dormirnos, y al día siguiente se repite exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta vida horizontal nos arrastra como un río hacia el océano de la muerte, sin conciencia plena. Hay mucha gente que vive así, ¿no? Vemos aquí nacimiento, desarrollo, adultez y vejez. Mi amor. En la línea horizontal, el ser humano vive en automático, sin cuestionarse lo profundo de su existencia. Todos hemos vivido así, ¿no? O hay partes donde volvemos, como que la línea vertical, la mecanicidad de la vida nos vuelve a atrapar nuevamente. Pues bien, ahora tenemos la línea vertical. Esta nos está hablando o representa los niveles de ser, de conciencia y de desarrollo espiritual. Esta no se mide en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber personas adultas, digamos, que tengan 70 años, pero el tiempo no es sinónimo de experiencia o de desarrollo espiritual. Es decir, que no porque una persona tenga más años que nosotros, quiere decir que sea una persona más consciente, porque el desarrollo de la conciencia no tiene que ver en absoluto con el tiempo, sino esta es el resultado de un trabajo interior. Puede haber personas más jóvenes que nosotros que tengan un nivel de conciencia más elevado que el de nosotros, ¿no? Puede ser incluso que haya personas, por ejemplo, que llevemos muchos años en estos estudios espirituales o gnósticos y nuestro nivel de ser, nuestro nivel de conciencia, esté muy por debajo de alguien que a lo mejor lleva 1 o 2 años en estos estudios, que comprendió lo que hay que hacer y su nivel de ser está muy superior o más elevado que el que llevamos tantos años en estos conocimientos. Por eso se dice que no se mide en tiempo lineal el desarrollo espiritual. La línea vertical es un ascenso, si lo queremos ver así, hacia estados superiores de existencia. Se mide en la calidad de la presencia, no en años. Es decir, presencia es sinónimo de conciencia. Conciencia es estar presentes, estar despiertos, estar aquí, estar ahora. Cuando hablamos de mecanicidad, estamos hablando de sueño. Estamos hablando de que la persona que vive una vida mecánica es una persona que su conciencia duerme, está soñando profundamente. Y ese sueño es tan profundo que hace de su vida una vida mecánica, una vida rutinaria, una vida sin un objetivo trascendental. En cambio, cuando hablamos de presencia, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de una persona que está despertando de la ilusión a lo real. Entonces, el eje de transformación va de lo mecánico a lo consciente. Todos empezamos por esta parte, por la parte mecánica. Somos seres dormidos, ¿no? La conciencia duerme. Aunque tengamos una inquietud espiritual, nuestra conciencia sigue dormida. Pues bien, el trabajo interior nos va a ayudar a ¿qué? A empezar a despertar. Y nos convertimos en el ser que empieza a despertar. El ser que despierta es el que se empieza entonces a cuestionar el porqué de su vida, el porqué de su existencia. Es el que empieza a cambiar su forma de pensar. Empieza, digamos, a cuestionarse los dogmas, a cuestionarse muchas cosas de la vida, de la existencia, del universo. Está ¿qué? Despertando del sueño. Quiere decir que ha avanzado un poco, si lo vemos como una escalera que va ascendiendo, pues ha subido un peldaño en el nivel superior de la conciencia. Posteriormente ese despertar lo va a llevar a ser consciente. Entonces empieza a ser más consciente, es decir, estar más presente de la existencia de la vida para posteriormente convertirse en un iluminado, que es la meta, digamos, final de esta línea vertical, un ser despierto. Cada encuentro con la línea horizontal es una oportunidad para ascender mediante el despertar, la meditación o actos conscientes. Ahorita vamos a ver más esto, ¿no? Bien, la intersección de las dos líneas. Las líneas en sí no se oponen, sino que se van a complementar. Es decir, que para que haya un desarrollo espiritual en nuestra vida, no necesitamos abandonar o dejar a un lado la vida que actualmente estamos llevando. Alguien dirá, bueno, si mi trabajo ya llevo 10 años en él,
y entendí que es rutinario y es mecánico, pues tengo que abandonarlo para despertar. No, no tienes que abandonar tu trabajo, solamente tienes que hacerte consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No debes de abandonar la vida que llevas. Dices, bueno, entonces ahora voy a dejar de reunirme con mis amigos, ya no voy a ir a fiestas, ya no voy a disfrutar, digamos, sanamente de lo que la vida me presenta. No, no debes de dejarlo, sino que ahora debes de incluir en cada momento de tu vida la conciencia, los estados de presencia, de plenitud. Entonces, la horizontal, en ese sentido, nos va a proporcionar el escenario para el trabajo espiritual, para el trabajo vertical. Es la vida. Entonces, no debemos de tomarla como un fin, sino como un medio para el desarrollo espiritual. Si solamente nos quedamos en la vida, nada más, pues entonces nos vamos a quedar en un proceso de estancamiento, ¿no? El camino esotérico invita a integrar la vida espiritual con la vida vertical, ¿no? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, y supongamos que eh, uno en la vida lleva su vida normal y todo, y de repente viene una fiesta, ¿no? Nos invitan a una fiesta que es parte de la vida, quizás es un compromiso que ya teníamos que hacer, y alguien puede decir, bueno, es que es una fiesta, es algo profano, es algo mundano, ¿cómo es que yo voy a ir ahí? Porque yo ya estoy en un camino esotérico, no debo de ir ahí. Bueno, aquí uno no estarías negando entonces la horizontalidad de la vida, intentando vivir solamente la vertical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, poner conciencia. Entonces, podemos estar en una fiesta, dormido, mecánicamente reaccionando a los impulsos externos, o bien tomando conciencia del por qué estoy ahí, estando ahí. Y eso, ese estado interior de conciencia, cambia completamente todo lo que está a nuestro alrededor. O mejor dicho, cambia el estado interior, aunque lo externo siga siendo igual. Entonces, lo que queremos no es modificar, digamos, la vida, porque la vida sigue su curso, no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo reaccionamos ante la vida, cómo actuamos ante la existencia, y eso es estar consciente. Ese es el trabajo interior, ese es el ser, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que a veces ponía yo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo este de la vida, de la fiesta, porque hace muchos años a mí me invitaban luego a fiestas, ¿no? Por compromisos sociales, familiares, ¿no? Que un bautizo de la hija de un primo, que la boda de un primo, que el casamiento de X o Y persona, algún familiar. Entonces yo decía entre mí, pero ¿cómo yo voy a ir a esos lugares? O sea, yo estoy en un camino esotérico, estoy haciendo un trabajo interior y eso para mí es el sueño de la conciencia. Y entonces iba a la fiesta, porque pues ya tenía que ir, pero ¿qué pasaba? Que nada más estaba así como todo mal encarado y decía, ay, criticando a la gente, ¿cómo es posible que ellos viendo cómo está el mundo y cómo está su conciencia puedan estar tan felices? Y total, que todos disfrutaban la fiesta, menos yo. ¿Por qué? Porque mi estado interior no coincidía con el estado exterior. Es lo que el maestro Samael habla de aprender a colocar la conciencia o el estado interior acorde al estado exterior, ¿no? Entonces, yo me perdí de muchas oportunidades justamente por no entender este concepto o esta idea de que no es renunciar a la vida, sino integrar en la vida la espiritualidad. Entonces podemos vivir y disfrutar sanamente una fiesta con conciencia. Podemos incluso en un baile sano tener conciencia y disfrutarlo, porque el baile no es malo o no es algo que duerma la conciencia. La va a dormir siempre y cuando vayamos ya con la conciencia dormida, pero si hay conciencia, entonces podemos disfrutar de un baile, de una boda, de un convivio. Pero si no hay conciencia, podemos incluso en este momento estar dormidos, hablando del despertar de la conciencia, hablando de un trabajo interior, podemos estar profundamente dormidos en este momento. Otro ejemplo que me gusta dar es el caso de una persona, digamos, que tiene que ver con que es una persona alcohólica, ¿no? O que tiene algún vicio en general. Porque aquí vamos a hablar del ser y el saber, la distinción. El ser es el nivel de desarrollo interior. ¿Quiénes somos en esencia? La calidad de la conciencia. Es lo que tú eres. ¿Cómo eres tú? Todos, aquí podemos reflexionar, ¿cómo soy yo? Y todos tenemos un autoconcepto, nos percibimos de cierta forma. Pero la gente que convive a nuestro alrededor nos puede ver más claramente cómo somos.
Puede ser que seamos envidiosos, desordenados, perezosos, enojones, desaliñados. No sé, la gente sabe cómo somos, la gente que convive nos identifica bien cómo somos, ¿no? También nosotros tendremos que darnos cuenta cómo somos. Así como podemos identificar a una persona y decir, ay, que esa persona es bien chismosa, o esa persona no, muy puntual, muy recta. Bueno, así como podemos ver a las personas cómo son, así también podemos nosotros, o tendríamos que darnos cuenta cómo somos. Ese es nuestro nivel de ser. Eso es lo que somos como conciencias, como personas, ¿no? Y ese nivel de ser pertenece a la línea vertical, que es la capacidad para vivir lo que sabemos. Bueno, el saber, el saber es el conocimiento que acumulamos, que puede venir ese conocimiento a través de hechos, teorías. Básicamente es la enseñanza intelectual, es el conocimiento intelectual que nos capacita para la vida, ¿no? ¿Es útil en la línea horizontal? Claro que sí, es muy útil. Aquí entra, por ejemplo, las carreras, el conocimiento académico. Si yo quiero estudiar una carrera, perfecto, o sea, es extraordinario porque eso me da herramientas, no me garantiza, pero sí me da más oportunidades de tener una vida quizás mejor, ¿no? Porque tengo acceso a un trabajo mejor, a un sueldo mejor y quizás una vida más cómoda. Este conocimiento o este saber es para el mundo práctico y por sí solo no transforma. Este curso que ustedes están recibiendo aquí cae en esta región de el saber. Esto que ustedes están recibiendo es un saber práctico, es un saber, un conocimiento intelectual que por sí solo no los va a cambiar, no los va a transformar, no los va a hacer mejor ni peor personas. Simplemente es conocimiento intelectual. Pero si este conocimiento intelectual que reciben en este curso lo empiezan a aplicar en su vida, entonces el ser sí se empieza a transformar, se empieza a elevar a un estado superior de conciencia. Y cada persona tiene un nivel de ser. Podemos hablar ahorita muy resumidamente del hombre mecánico, que su nivel de ser es ese, es una persona mecánica dormida en la horizontalidad, reactivo, que gobierna por los impulsos. Si le gritan, grita, si le insultan, insulta, si no le dan cosas, él tampoco presta, no comparte, ¿no? O sea, reacciona de forma mecánica sin que haya una autorreflexión. No hay autoobservación de sus hechos, de lo que dice, de lo que hace, y está identificado siempre con los roles externos, es decir, yo soy el licenciado, yo soy el doctor. O sea, está muy identificado con su carrera, con lo demás, que no le puedes decir Miguel, no, a mí me tienes que decir maestro Miguel, instructor Miguel, porque estoy tan identificado con eso que si me dicen solamente Miguel, entonces me siento mal, ¿no? Y hay personas que antes de ser licenciados era David, era Pablo, pero ahora si tú le dices Pablo ya es una ofensa, tienes que decirle el licenciado Pablo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos identifica con los roles externos. Soy el mecánico, soy el instructor, soy el, no sé, X o Y personaje, ¿no? Entonces, esto es lo que nos estamos como identificados, ¿no? Es el hombre mecánico. Bien, el hombre que despierta es cuando empezamos a observarnos, cuando empezamos a darnos cuenta de nuestras contradicciones internas y entonces empezamos a buscar un cambio, una transformación, empezamos a cuestionar nuestra propia mecanicidad, ¿no? Es quizás el punto en el que nos encontramos ahora muchas personas. El hombre consciente es el que empieza a integrar sus centros, es decir, que empieza a integrar el conocimiento ya a su vida práctica, ya actúa con reflexión, con más paciencia, con conciencia, ¿no? Trasciende sus conflictos internos, ya busca soluciones conscientes, ¿no? Y bueno, ya hablando de un estado superior, pues podemos hablar del hombre despierto, que es el que está unido, aquí pusimos al yo superior, pero en realidad puede ser al ser espiritual, al Padre interno. Es una persona que está en armonía, conectado con su divinidad y es conciencia plena y constante. Aquí hablamos de un maestro, de un iluminado. El ascenso del camino vertical, de este camino nos invita a elevarnos a peldaños superiores, transformándonos en una persona totalmente diferente, como un fruto del trabajo interior, ¿no? Ahora, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, podemos saberlo haciendo unas sencillas preguntas. ¿Reacciono mecánicamente a los eventos? ¿Mis emociones me dominan? ¿Puedo permanecer presente en el ahora? ¿Me arrastra el pasado y el futuro? Respondiéndonos estas preguntas muy sencillas, podemos entonces darnos cuenta en qué punto de mecanicidad vivimos, ¿no? Si tus acciones son predecibles, como un reloj, esto quiere decir que estamos en un nivel bajo de conciencia, una conciencia, digamos, más dormida. Si puedes elegir conscientemente,
Esto quiere decir que nuestra conciencia está en un nivel más alto. Y bueno, aquí es donde voy a poner el ejemplo de la persona que es una persona con un vicio, en este caso un alcohólico, ¿no? Él, por ejemplo, digamos que durante muchos años ha tomado, ¿no? Su nivel de ser es ese, digámoslo así. Puede ser que sí es una buena persona y todo, pero tiene esta connotación de que le gusta tomar mucho. Bueno, y ese vicio lo gobierna prácticamente su vida. Va al trabajo, pero no hay un día en su trabajo o en su casa o con sus amigos que tome. Entonces, ese es su nivel de ser. Esa acción o ese nivel de ser va a condicionar toda su vida. ¿Por qué? Porque si él toma, obviamente que necesita dinero para comprarse el alcohol. Entonces, el dinero que va a utilizar, pues será el que va a ganar, ¿no? Y si tiene familia, pues imagínense, si es una persona de este nivel de ser, pues obviamente que va a ser una persona por lo regular irresponsable, que no le va a dar dinero a su familia para que pueda vivir bien. Entonces, quizás la familia, si tiene esposa y tiene hijos, pues no van a vivir bien, no van a tener una casa digna, no van a tener un alimento saludable para comer, ¿no? Van a batallar mucho la esposa y los hijos con la economía, porque el señor, que es el jefe de la casa, o puede ser, digamos, la jefa de la casa, se gasta el dinero en su vicio, porque no lo puede dejar. Esto, pues obviamente va a generar conflictos. ¿Con quién? Con su esposa, con sus hijos, con la familia de la esposa, porque va a decir, es que mira, mi hija con quien se casó, con un borracho, ve cómo la mantiene, no la mantiene, no le da su gasto, pobre de mi hija, pobre de mis nietos, ¿no? Pero también va a crear un conflicto en la familia de él, ¿no? Con sus amigos, o sea, realmente su vida, por el nivel de ser que tiene, genera todo un caos. Pues supongamos que un día esa persona siente esa necesidad de que dice, sí, ya me di cuenta de que me estoy haciendo mucho daño a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, quiero cambiar. Viene el proceso de la crisis, quiere cambiar, quiere dejar de ser eso, pero no sabe cómo, comienza a buscar un lugar en donde le ayuden. Supongamos que llega a un lugar donde escucha la conciencia y todo esto y se da cuenta del nivel en que está, hace conciencia de que está en ese nivel y cuando hace conciencia va a cambiar y empieza a cambiar. Empieza a cambiar su nivel de ser porque comprendió que lo que está haciendo pues no le deja nada bueno ni a él ni a su familia. Y entonces empieza a dejar de tomar. Al empezar a dejar de tomar, pues claro está que la gente con la que convivía este, va a empezar a dejar de relacionarse con ella. ¿Por qué? Porque ya no siente esa simpatía, ya no se siente a gusto estando ahí entre los mismos alcohólicos, sino que ahora ya empieza a alejarse poco a poco se empieza a alejar, porque su nivel de sed empieza a cambiar. Entonces, obviamente que su vida va a empezar a cambiar, la relación con su familia, con sus hijos, con toda en general, con las personas empieza a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque su nivel de ser cambió. Y aquí quiere decir que su nivel de ser, digamos, subió un escalón. Y su vida, sus relaciones, sus amistades cambian completamente. Es una persona que ahora a lo mejor vive mejor, tiene una conciencia más amplia de la vida, se da cuenta de los errores que cometió en un pasado, reflexiona y los cambia, y ahora es una persona más consciente. Entonces, si se dan cuenta, todo eso lo tuvo que hacer a través de la reflexión, a través de la meditación, a través del cambio. No solamente se quedó con la teoría. Y así sucesivamente. De ahí tendrá que tomar conciencia ahora del nivel en que está e ir cambiando. Por eso nosotros tenemos que saber en qué nivel, tomar conciencia en qué nivel nos encontramos, ¿no? Para poder evaluar el proceso de desarrollo interior que vamos teniendo. ¿Puede esto ir hacia abajo o a la inversa? Sí, también puede ir, porque, por ejemplo, sentimos este impulso del conocimiento, de la búsqueda espiritual, llegamos al conocimiento, nos fascina el conocimiento, y entonces ahora nos empezamos a aprovechar del conocimiento y de las personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que a los buscadores espirituales, por ejemplo, les vendemos la sabiduría. Los engañamos con el conocimiento, nos aprovechamos de su buena voluntad para nuestros fines egoicos, ¿no? Y más bajos. Entonces, una persona que se aprovecha del conocimiento, se aprovecha de la buena voluntad de las personas, pero está en un nivel inferior. Una persona egoísta, una persona codiciosa. Entonces, es un ejemplo a lo mejor muy práctico que puede ayudarnos a entender mejor cómo se da esto, ¿no? Y bueno, una herramienta ya para finalizar que nos va a servir para esto es el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es una práctica fundamental, muy importante, que es el inicio de todo el camino interior.
que es recordarnos a sí mismos. Es decir, recordarnos a sí mismos se dice así porque estamos olvidados de sí mismos. Y el olvido es sueño de la conciencia. Entonces, durante el día, durante todo el día, o a cualquier hora que nos recordemos, es detenernos. Por ejemplo, ahorita podemos hacer este ejercicio. Así como están o como estemos, vamos a sentir nuestro cuerpo. Traten de sentir su cuerpo, de sentir sus manos, de sentir sus pies, sus piernas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué siente? O sea, es un ejercicio de presencia, de percepción y no de pensamiento. Nada más es detenernos y sentirnos. Ahora, respirar. Respiro y exhalo. Vuelves a respirar y exhalas. Respira de forma consciente, siente cuando entra el oxígeno a tus pulmones y ahora exhala. Esa sensación de sentir tu cuerpo, tu respiración, se llama un estado de presencia, un estado de recuerdo de sí. Y este estado de conciencia te permite tomar decisiones o actitudes diferentes, distintas a un estado mecánico. Si esto lo hacemos durante el día, entonces vamos integrando la conciencia durante nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestras acciones, y vamos cambiando de nivel de ser. Esto es un trabajo práctico que debemos de hacer todos los días, en la medida de que nos vayamos recordando a sí mismos, ¿no? Una discusión, entonces, no es solo conflicto, sino una oportunidad para para practicar nuestras virtudes. Si tienes una discusión, antes de reaccionar mecánicamente, respira, toma conciencia de ese momento, percibe las palabras que te está diciendo la persona y trata de no identificarte con esas palabras para que tú no reacciones mecánicamente, sino que ten la madurez, la conciencia de actuar con libertad y no en base a las palabras de la persona que nos está agrediendo o insultando o con la persona que tenemos el conflicto. Normalmente cuando tenemos el conflicto con alguien nos cerramos y ya no le escuchamos y solo reaccionamos mecánicamente. Entonces, esta es una manera del trabajo interior que vamos a profundizar más adelante. Consecuencias de la transformación interior, pues bueno, hay una libertad más interna, menos sufrimiento y conexión con lo eterno. Y bueno, es así como terminamos nuestra conferencia.